Muy buen día, nos encontramos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre la dispersión de Rutherford. Mi nombre es Walter Armando Pavón Rosales y en esta clase vamos a ver un poco sobre uno de los simuladores los cuales podemos utilizar en nuestras clases. Primero que todo, Ernest Rutherford, como ya sabrán, era un físico británico. Este nació el 19 de octubre de 1937 en Nueva Zelanda y se dedicó a sus estudios básicamente a las partículas radiactivas. Logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló la radioactividad y que esto iba acompañado a una desintegración de los elementos. Esto le valió a él para ganar el Premio Nobel de Química en 1908 y se le debe uno de los modelos atómicos, con el que probó la existencia del núcleo atómico en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Casi toda su parte de su vida se dedicó a estar impartiendo clases en la docencia y dirigiendo los laboratorios de Cavendish en Cambridge, en donde se descubrió el neutrón. Fue maestro, entre otros, de Niels Bohr y Otto Hahn. ¿Qué temas vamos a poder cubrir con este simulador? El núcleo atómico, esta es la versión que hizo él. La estructura atómica, que es la que nos habla sobre los electrones, los espacios vacíos y el núcleo del átomo. Y la mecánica cuántica. Este es Ernest Rutherford. Ahora, en este laboratorio, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ver cómo Rutherford averiguó la estructura del átomo sin ser capaz de verlo. Vamos a simular el famoso experimento en el que se refutó el modelo del pudín de pasas o de ciruelas del átomo mediante la observación de las partículas alfa rebotando en los átomos, y se determinó que tenía o debía tener un pequeño núcleo. Eso es lo que ellos hasta ese entonces creían que era. Como objetivos del aprendizaje en esta práctica, vamos a describir la diferencia cualitativa entre la dispersión de núcleos cargados positivamente y un átomo eléctricamente neutro de pudín de ciruelas pasas. Además, para el núcleo cargado, describiremos cualitativamente cómo el ángulo de desviación depende de la energía de la partícula entrante, del parámetro de impacto y de la carga del objetivo. Como les decía, vamos a utilizar un simulador. Este simulador se encuentra en FET Colorado. Se llama dispersión de Rutherford o Rutherford Scattering, como aparece aquí. Vamos a trasladarnos a él para poderles mostrar. Esta es la página donde ya se encuentra. Nos trae dos ventanas, el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de budín de pasas. Vamos a comenzar con el primero. Esta simulación de dispersión de Rutherford nos proporciona una forma para que los estudiantes visualicen los resultados del experimento de la lámina de oro de Ernest Rutherford. En la ventana que estamos viendo ahorita, que es el modelo atómico, los estudiantes pueden investigar el comportamiento de las partículas alfa, observado por Rutherford cuando las partículas se encontraban en el núcleo de los átomos de oro. En esta ventana, los estudiantes pueden investigar lo que Rutherford esperaba observar en su experimento, suponiendo que el modelo atómico de budín de pasas fuera correcto. Ahora bien, comencemos con esta ventana. En esta ventana se muestra una pieza delgada de lámina metálica u oro, que es esta que se encuentra aquí, sobre una fuente de partículas alfa, que es esta que ven aquí, que dice partículas alfa. ¿Sí? En esto se muestra una vista ampliada de todos los átomos que tenemos aquí, y los estudiantes tienen la opción de una vista atómica, como lo están viendo aquí, o una vista nuclear. Lo pueden ver atómicamente o nuclearmente, de esas dos maneras. Los estudiantes pueden utilizar la leyenda para identificar las características clave del modelo. Esta leyenda que dice aquí, que dice núcleo, nivel de energía de electrón y traza de partícula de cada uno. Entonces, esto puede variar, y la energía de las partículas alfa o la composición del núcleo del átomo utilizando los controles deslizantes. Entonces aquí con el control deslizante, las partículas alfa las pueden mover, o el átomo, su número de protones o su número de neutrones, como pueden ver. Arranca con el del oro básicamente.
En la clase ustedes pueden comenzar pidiendo a los estudiantes que observen y describan el comportamiento de las partículas alfa a medida que pasan a través de la capa de la lámina de oro. Los estudiantes pueden encender la fuente de partículas alfa con el botón azul. Entonces, presionan sus estudiantes el botón azul y empiezan a ver las partículas alfa que van por ahí. Y pueden activar la casilla de trazas, que es esta que se encuentra aquí, para rastrear mejor el movimiento de las partículas alfa y la interacción con los 5 átomos que vemos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 átomos y la interacción a través de esto. Presionando nada más trazas, entonces ellos pueden ver qué es lo que sucede. Entonces, aunque no se cancela la existencia de niveles de energía de electrones en el momento del experimento de Rutherford, se muestran aquí para ayudar a los estudiantes. Todo esto para visualizar los átomos individuales una vez que los estudiantes hayan hecho sus observaciones. Ahora, se les pide explicar qué podría estar causando que algunas de las partículas alfa que ven en estos momentos se desvíen, como esta que chocó por acá y por qué se desvió para allá. Y como clase se puede discutir con los alumnos cómo la simulación modela el experimento y los resultados de Rutherford. Y se discute entre ellos las conclusiones que pueden sacar acerca de estos datos que ellos están observando. Luego, se puede desafiar a los estudiantes, diría yo, a determinar los factores que cambian la dispersión de las partículas alfa, la que se logra más fácilmente utilizando la vista nuclear. Entonces vamos a pasar a la vista nuclear para observar. Observemos ahora que la vista ahora muestra un solo núcleo, que es el que tenemos por acá, ¿sí? Y que los electrones ya no están visibles, ya no los podemos ver en esta vista ampliada, y nuestros estudiantes podrían notar que la mayor cantidad de partículas alfa se encuentran con el núcleo en esta vista, lo que no coincide con los resultados de Rutherford. Esta característica que estamos observando permite a los estudiantes investigar más fácilmente los factores que influyen en la desviación de partículas alfa. Además, los estudiantes pueden alterar la energía de las partículas alfa entrando utilizando el control deslizante, ¿recuerdan? Y ver el efecto que causa sobre la desviación de estas. Entonces, ¿cuántas partículas alfa desean que ingresen? Si más o menos. Si menos, ¿qué es lo que sucede? Si más, ¿cómo es que aparecen las partículas alfa y qué es lo que sucede directamente? Ahora, los estudiantes pueden combinar la cantidad de protones o cambiarlas, ¿sí? Y la cantidad de neutrones para ver si estos parámetros también afectan el movimiento de las partículas alfa. Decíamos que arranca con 79, lo pueden subir un poco. Más protones, más neutrones o menos neutrones, menos protones. Ahí depende de cada quien o de qué tipo de práctica les quieran enseñar. Si les van subiendo de 10 en 10 o les van bajando de 5 en 5 para que cada uno de ellos pueda ir visualizándolo, ¿verdad? También podría ser útil para los estudiantes, creo yo, pausar la simulación aquí donde dice pausa. ¿Para qué? Este botón nos ayuda para ver un avance en el tiempo, o sea, para monitorear más de cerca el comportamiento de las partículas alfa una vez que cada estudiante haya identificado los factores que hay. Entonces, en tantos segundos, ¿qué pasó? En otros 5 segundos, ¿cómo era que iba? ¿Sí? Estos factores que causan la desviación de las partículas alfa es lo que se les pide a los alumnos que expliquen. ¿Por qué estos factores podrían afectar las trayectorias de las partículas? ¿Cuáles factores? La cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de partículas alfa. Entonces los pueden poner a ellos a realizar y ver cada una de las simulaciones. Nuevamente, tenemos nuestra lámina de oro, activamos nuestras partículas alfa, podemos verlo aquí en escala atómica o en escala nuclear, que los muchachos cambien, ¿sí?
la cantidad de partículas que ingresan, el número de protones que posee, el número de neutrones que posee, e ir tomando sus datos. Ahora bien, ¿qué tal si ahora vemos la otra ventana que tenemos? Esta otra ventana es la del modelo atómico de budín de pasas. Esta funciona para ver lo que Rutherford predijo que sucedería en su experimento. El diseño y la funcionalidad de esta ventana es de modo atómico de budín de pasas. O sea, es similar a la ventana anterior que estábamos viendo, solo que contiene un solo átomo de oro con una carga positiva difusa, que está representada por la porción roja. Toda esta porción roja es la carga positiva, como nos dice aquí. ¿Sí? Es la porción roja del modelo. Y los electrones que están representados por las esferas azules, o sea, todos estos puntitos son electrones. Todos esos puntitos que ven aquí son nuestros electrones. El control deslizante se puede utilizar para cambiar la energía de las partículas alfa nuevamente. Este solo nos sirve para cambiar las partículas alfa. Vamos a resetearlo. ¿Sí? Estas son las partículas alfa que están entrando al sistema. En esta ventana no se puede ajustar la cantidad de protones o de neutrones, ¿sí? En el átomo. Se les puede llegar a pedir a los alumnos que expliquen el por qué esta función no está incluida en esta ventana del modelo atómico de budín de pasas, el cual utilizó Rutherford para su experimento. Ahora bien, también podemos pedir a nuestros estudiantes que observen y describan el comportamiento de las partículas alfa con el modelo atómico que estamos utilizando. Acá los estudiantes nuevamente deben de encender, ¿sí? Con el botón azul, la fuente de partículas alfa, y activar la casilla de trazas si ellos quisieran, ¿sí? Realizar un movimiento o ver qué sucede. Aquí les pueden dar a sus estudiantes tiempo para interactuar con la simulación y que ellos puedan discutir entre sus compañeros por qué Rutherford predijo que las partículas alfa pasarían directamente a través de la lámina de oro. Esto que está sucediendo. ¿Por qué pasan a través de ella? Y finalmente se les puede pedir a los estudiantes que describan cómo modificarían este modelo del pudín de pasas en vista de que los resultados del experimento de Rutherford dan este resultado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en vista de estos resultados del experimento de Rutherford, qué se podría hacer? ¿Cómo podrían describirlo y qué podrían modificar en él? Ahora, si están en el aula presentando en un data show, eh, muchas veces es molesto este color negro. Lo que pueden hacer es presionar estos tres puntitos, ¿sí? Que están aquí. Se presionan los tres puntos y seleccionan opciones. Y luego modo proyector. Entonces, esto ayuda para que el data show o el proyector que estén utilizando lo pueda ver mejor directamente en su aula. Espero realmente que esta simulación de Rutherford proporcione a ustedes, sí, y a sus alumnos una visualización mejor del experimento de la lámina de oro, ya que no solo se explica directamente desde un libro, permitiéndoles ver cómo este experimento ayuda a dar forma a nuestra comprensión de la estructura atómica. Se puede también utilizar la simulación del átomo de hidrógeno que está en FET para ayudar a los estudiantes a ver cómo nuestra comprensión de la estructura atómica ha ido cambiando a través de los años y no ver solamente el que tienen en estos momentos. Entonces, les recomiendo que busquen el de hidrógeno para que los chicos puedan ver el cambio de cómo ha venido desde que Rutherford lo hizo hasta el que tenemos nosotros. Es en el de química. Vamos a buscar lo que es el átomo de hidrógeno. Entonces ahí podrán ver ellos. En la construcción de átomo también se puede ver, construcción de molécula, es muy bueno para que puedan interactuar con los chicos, ¿sí? En cómo irlo cambiando y qué es lo que ha sucedido
actualmente en las interacciones atómicas también es muy recomendable para ello. Entonces, finalizamos con la conclusión de que aprendimos de que el átomo posee un núcleo central pequeño con una carga positiva que contiene casi toda la masa del átomo, que los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares y que el átomo es en su mayor parte un espacio vacío. Nuevamente les agradezco su atención y espero que esta simulación les ayude en sus clases para sacar adelante a sus chicos.